Shalom, welcome and blessings, brothers and sisters, from wherever. Shalom, bienvenidos y bendiciones hermanos y hermanas desde donde nos acompañen a este podcast en el que estaremos hablando sobre si Dios todavía nos habla hoy. Es una pregunta que nos han hecho ustedes y también en respuesta a cosas perturbadoras que lamentablemente hemos visto en redes sociales. Pero antes de empezar a profundizar, gracias Baruch por tomar el tiempo para este mensaje tan importante. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, y gracias por todo el trabajo que haces al preparar estos videos. He dicho esto antes y soy muy sincero. Los videos que hacemos juntos tienden a ser los más populares del canal, los que nuestra audiencia más disfruta. Así que estoy agradecido y privilegiado de poder ser parte de estos podcasts. Alabado sea Dios, es un privilegio y gracias a ti por permitirme hacer estos videos contigo. Bien. Iniciemos. A modo de introducción, por supuesto, vamos a comenzar con lo siguiente. Dios sí nos habla hoy en día. Eso es muy importante. Dios nos habla a través de su palabra, como leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, y en Isaías 55, 11, que dice, «Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá el propósito para el que la envié». La Biblia es la palabra de Dios y contiene todo lo que necesitamos saber para ser salvos y vivir la vida cristiana. Segunda de Pedro 1:3 declara, «Su poder divino nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad». Tus comentarios, Baruch. Bueno, Dios sí suple todo lo que necesitamos para que vivamos de una manera que le dé gloria a Él. Y para mí, creo que esta es la verdad fundamental para la que fuimos salvos, porque fuimos salvos por una razón, y esa razón es vivir de una manera que honre a Dios, que glorifique a Dios y que demuestre que le pertenecemos a Dios. Ya no somos nuestros propios dueños. Hemos sido redimidos, o dicho de otra manera, hemos sido comprados por un precio. Y ese precio es la sangre del Mesías. Eso lo cambia todo y hace que, en primer lugar, deseemos escuchar a Dios. Para responder a esta pregunta de si Dios todavía nos habla hoy, por supuesto que sí, Él nos habla. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo. Guiarnos, dirigirnos y orientarnos. Estoy emocionado por hacer este video contigo y descubrir algunas de las verdades bíblicas que nos animan a saber que Dios todavía sigue activo entre nosotros en el presente. Correcto, y lo veremos un poco más adelante en otras diapositivas, pero queremos comenzar de inmediato. Una de las razones por las que hacemos estos podcasts es porque hemos visto un aumento alarmante de personas que se autoproclaman apóstoles o profetas y que siempre están diciendo, «Así dice el Señor» o «El Señor me mostró tal cosa». Tenemos que ser muy cautelosos, hermanos y hermanas, siempre comparando lo que se dice con la palabra de Dios. Pero veremos eso un poco más adelante. Continuemos. Advertencia. Esté alerta si alguna vez escucha algo de lo siguiente. Muy importante. Dios me dijo que te dijera, tengo una palabra del Señor para ti. Soy un profeta de Dios. Sé lo que dice la Biblia, pero Dios me habló y algo muy, muy importante y muy peligroso. Cada vez que escuches algo de esto, y lamentablemente es algo frecuente, sobre todo en los círculos evangélicos, pentecostales o carismáticos, pasa en muchísimas iglesias, por eso, examina todo a la luz de las Escrituras. Tus comentarios. Sí, totalmente. Estas cosas son muy alarmantes porque no están basadas en la autoridad de la Escritura, sino que lo que ellos quieren hacer es decir, «Oh, soy un profeta, soy un apóstol, y por lo tanto, esto me da autoridad». Y lo que realmente quieren hacer es controlar y manipular a la gente. En el libro de Apocalipsis hay un grupo de personas llamadas
los Nicolaitas. Este término proviene de la fusión de dos palabras griegas. La primera significa conquistar u oprimir y la segunda es laos, que significa pueblo. Estos individuos querían conquistar al pueblo, querían oprimir a la gente. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere bendecir, Dios quiere ayudar, Él quiere animar. Por lo tanto, tengan mucho cuidado y pónganse en alerta cuando alguien les diga, tengo una palabra de Dios para ti. Probablemente nunca han escuchado a Dios. Y es interesante, Baruch, lo que dijiste, porque también vemos incontables testimonios de personas que cayeron en esas trampas. Y luego actuaron según lo que se les dijo, y los resultados fueron devastadores. Por eso es tan importante cotejar todo con la Escritura. Isaías 55:11. Ya vimos esta escritura y ahí la tienen para su referencia. Es una escritura muy importante. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tus comentarios. Bueno, creo que al final de este verso, en el verso 12 de Hebreos 4, llegamos al meollo del asunto, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones son los pensamientos del corazón, y descubrimos que nuestras acciones se basan en lo que pensamos. Por lo tanto, lo que debemos entender es que la palabra de Dios nos es dada para ayudarnos a tomar decisiones que agraden a Dios. Esas decisiones que tomamos para servir a Dios, alabarlo, honrarlo, glorificarlo y hacer las cosas a las que Él nos está llamando, en lugar de ser engañados y, diré esto, muchas personas que se atribuyen este título de apóstol o profeta o algo similar, realmente quieren hacer una cosa. Y ya hablamos de eso antes con los Nicolaitas. Ellos quieren gobernarte, quieren oprimirte, quieren lograr que hagas lo que ellos quieren, en lugar de lo que Dios quiere. Por lo tanto, es muy alarmante y es una advertencia para todos nosotros. Correcto, gracias. Segunda a Timoteo 3:16. Queremos recordarle a la gente sobre la importancia de la Escritura. Nos dice que toda la Escritura, no solo una parte, sino toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que es muy importante que notemos la reprensión y la corrección. Y puedo decirte que si no estamos comprometidos con la palabra de Dios, no vamos a ver esa corrección o esa reprensión en nuestra vida. Y fíjate cómo termina, para instruir en la justicia. A eso hemos sido llamados a vivir rectamente. ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos con justicia y rectitud, glorificamos a Dios y para eso Dios nos creó. Dice Génesis 1:27 que fuimos creados. La mayoría de las Biblias dirán, a imagen de Dios. Está bien, pero si miramos esa palabra, imagen, se traduce mejor como un reflejo. Somos llamados a reflejar a Dios. ¿Qué aspecto de Dios? Su carácter, su moral, su ética. Y eso nos vincula de inmediato con los mandamientos de Dios. No somos salvos por los mandamientos, pero cuando somos salvos por la gracia mediante la fe, nos vamos a comprometer con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar de acuerdo con Dios en que estas cosas son buenas. Estas cosas nos ayudan y nos instruyen sobre cómo glorificar a Dios, siendo obedientes al carácter de Dios, a su moralidad y a su ética, y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Así que todo consiste en que nos sometamos a la palabra de Dios. Correcto, gracias. Conclusión. La Biblia es la palabra perfecta y completa de Dios.
Contiene todo lo que necesitamos saber para seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si bien no da instrucciones específicas relacionadas con las situaciones y decisiones personales que enfrentamos, sí nos brinda toda la sabiduría que necesitamos para poder tomar decisiones acertadas en esas situaciones y decisiones. Dios no se contradice a sí mismo. Dios no cambia de opinión. Compara cualquier supuesto mensaje de Dios con la palabra de Dios, y si el mensaje de alguna manera está en contradicción o desarmonía con la palabra de Dios, rechaza el mensaje. Si crees que Dios te ha hablado, pero no estás seguro de ello, pídele confirmación. Jueces 6 y 1 de Samuel 3. Busca el consejo sabio de hombres y mujeres de Dios a quienes respetes y en quienes confíes, que también estén alineados con la palabra de Dios. Proverbios capítulos 11:14 y 15:22. Tus comentarios, Baruch. Bueno, una de las cosas que te compartiría es otro verso de la Escritura. Desafortunadamente, muchas Biblias no lo traducen correctamente. Son solo 2 palabras en hebreo: naaseh, venishma. Ahora, naaseh significa lo haremos. El problema es este: la mayoría de las Biblias traducen esa última parte como y obedeceremos. Bueno, esto es confuso porque si lo hacemos, ya estamos obedeciendo. La traducción es incorrecta. Lo que dice realmente es naaseh, lo haremos, y venishma, y escucharemos. De lo que está hablando es de esto. Es cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios que esa obediencia nos hace escuchar algo que mencionaste en tu conclusión, y es esto. Sabes, hay muchas cosas en mi vida. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿Qué trabajo tomaré? Todas estas cosas. ¿Qué casa compraré? Todo eso. Si nos acercamos a Dios con obediencia, Él nos guiará, Él nos dirigirá, Él nos asistirá a tomar esas decisiones. Pero todo parte de la obediencia. Solo cuando obedecemos a Dios, y de nuevo, ¿somos salvos por la obediencia? No. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Pero habiendo sido salvos por gracia mediante la fe, tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. Y debemos actuar como respuesta a esa oportunidad. Cuando lo hacemos, escucharemos a Dios. Ese es el mensaje de Éxodo 24:7. Haremos y escucharemos. La obediencia hace que recibamos una mayor comprensión para nuestra vida personal, sobre lo que debemos y no debemos hacer. Es una escritura muy importante. Éxodo 24, verso 7. Todo está vinculado a tomar decisiones sabias. O dicho de otra manera, tomar decisiones que agraden a Dios, que lo glorifiquen, que lo honren. Porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios perfecto. Correcto. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, hemos mencionado esto ya en varias ocasiones. Una de las principales quejas que recibimos de la audiencia es que compartimos demasiadas escrituras. ¿Cómo es posible que la gente se queje de eso? Siempre me deja pensativo y simplemente no puedo entenderlo. Sabes, a ti y a mí probablemente nos han llamado fanáticos de la Biblia, pero al final del día, esto es lo que importa, la palabra de Dios. Así que es muy importante que valoremos la importancia de la Biblia, ya que así es como el Señor nos habla hoy en día. Así que, Baruch, como siempre, te doy la palabra para tus comentarios finales. El propósito de este podcast es uno solo: animar a la gente a tomar en serio la palabra de Dios. Una de las cosas que Christian leyó fue que toda la Escritura, en su versión dice, es aliento de Dios, que también se traduce como es inspirada por Dios. Es decir, la Escritura no llegó a existir de forma natural. No fue simplemente escrita por seres humanos. Aunque Dios usó personas para redactarla, lo cierto es que todos actuaron bajo su inspiración. Dios habló y las personas pusieron por escrito la palabra de Dios. Insisto, lo que vemos en la Escritura realmente trae el orden de Dios a nuestra vida. Si miramos Génesis, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, ¿qué hizo Dios?
Él comenzó a hablar. Y vemos que estas dos cosas son realmente el fundamento de la vida. Es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, Dios hablando. Si quieres ver un cambio de santidad en tu vida, si quieres tener la capacidad de tomar mejores decisiones que las que tomas por tu cuenta, debes ser guiado por el Espíritu y debes entender que esa guía del Espíritu estará arraigada en la palabra de Dios. Así que son estas dos cosas, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, las que obran juntas para producir justicia y rectitud, para hacer que glorifiquemos a Dios, para hacer que honremos a Dios. Con eso es con lo que está comprometido el creyente, no con la autoexaltación. Eso es necio e insensato. Lo verdadero es cuando deseamos honrar a Dios, glorificándolo, sirviéndole, obedeciéndole y reconociendo su autoridad absoluta sobre cada aspecto de nuestra vida. Cuando hacemos eso, Dios se moverá poderosamente en nuestra vida. Se nos dará dirección de su parte para que podamos tomar decisiones que le agraden a Él, que lo honren a Él y que lo glorifiquen a Él. Gracias, Baruch. Maravillosos comentarios. Muy cierto. Hermanos y hermanas, oramos para que este podcast haya sido de bendición para ustedes. Por favor, recuerden que Dios nos habla y lo hace a través de su palabra. Insistimos, si alguien viene a ustedes afirmando ser profeta o diciendo, así dice el Señor, ¿puede el Señor darnos una palabra de conocimiento? Absolutamente, una palabra de dirección, pero siempre se alineará con la Escritura. Cualquier otra cosa, recomendamos que sea rechazada. Gracias, Baruch, por este importante podcast, muy importante. Hermanos y hermanas, si no se han suscrito al canal Love Israel o Amarás a Israel, esperamos consideren suscribirse y apoyar al ministerio. Oramos para que este podcast haya sido de bendición para todos. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, esperamos verlos pronto para nuestro próximo video. Shalom y bendiciones. And blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.